Hola, bienvenidos a mi canal, este espacio donde analizamos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en materia penal. El día de hoy les traigo una decisión que, si bien no es de la Corte Suprema de Justicia, debido a la importancia del tema, en los días pasados lograron salir muchas notas en prensa y quise traerla para analizarla. La decisión corresponde al proceso 2017-06080 del 13 de abril del año 2021 del Tribunal Superior de Bogotá. En días pasados pudimos ver algunos titulares en prensa que le daban un alcance que la decisión no tenía, y por eso quise hacer este análisis para precisamente explicar efectivamente cuál fue el contenido de la decisión. Podíamos ver que precisamente en esos días salía un titular en el periódico El Tiempo: fallo reconoce como legítima defensa agresión de un hombre a su pareja porque le vio el celular. Otro titular del periódico El Colombiano: juez reconoce legítima defensa de hombre a quien su pareja le revisó el celular. Y otro titular que decía: legítima defensa, juez absuelve a hombre que golpeó a una mujer por revisar el celular. En realidad, todos esos titulares que acabamos de reseñar no corresponden al alcance que tenía efectivamente la decisión, y ya vamos a ver el porqué. Primero tenemos que responder la pregunta si efectivamente se puede ejercer violencia intrafamiliar como legítima defensa, y para ello tenemos que saber a qué corresponde la legítima defensa. La legítima defensa está consagrada precisamente en nuestro Código Penal como una de las causales de ausencia de responsabilidad, y parte de reconocer que el Estado no puede estar presente en todas las situaciones de la vida y que un ciudadano del común no puede verse sometido a sufrir o a ser víctima de una agresión injusta. Una agresión injusta significa una agresión contraria a derecho. En este orden de ideas, la legítima defensa termina por facultar a quien es víctima de una agresión para que desarrolle una conducta que, si bien es típica, es decir, que está consagrada en la ley penal como eventual delito, no es contraria a derecho, porque la conducta se está desarrollando por medio de un permiso que le está dando la ley para llevarla a cabo. Normalmente, como hablamos de la legítima defensa de un acto legítimo para repeler una agresión de otra persona, se presenta la legítima defensa normalmente en conductas relacionadas con el uso de la fuerza, como puede ser lesiones personales. Se pueden causar, digamos, típicamente unas lesiones personales en ejercicio de la legítima defensa sin que esto constituya delito. En casos más graves incluso se podrían causar homicidios en legítima defensa sin que eso constituya delito. O, como vamos a ver en el caso que analizó el tribunal, se podría presentar una violencia intrafamiliar en legítima defensa. ¿Por qué cambiaría ahí el panorama de lesiones personales a violencia intrafamiliar? Pues básicamente por la situación fáctica que protege el tipo penal de la violencia intrafamiliar. Pero eso no cambia el entorno de que la violencia intrafamiliar precisamente también surja de un acto normalmente de fuerza dentro de personas al interior del mismo núcleo familiar. Por eso, teóricamente, sería viable ejercer una legítima defensa dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, o mejor, ejercer una violencia intrafamiliar amparado en la legítima defensa. Pensemos el siguiente ejemplo, que no es el del caso que analizó el tribunal. Si, por ejemplo, un miembro de mi familia va a atentar contra mi vida y yo, por repeler ese atentado que me va a hacer el otro, ejerzo legítima defensa y lo detengo y evito precisamente que se materialice ese atentado en contra de mi vida, pues efectivamente habría ejercido legítima defensa a través de una violencia intrafamiliar, que no estamos, en el ejemplo no estamos aduciendo que lo maté, sino simplemente que a través de la violencia lo detuve. Ese es un poco como para dar el contexto de la situación y afirmar que efectivamente es una situación que puede presentarse. Ahora veamos el caso analizado por el Tribunal de Bogotá para ver si efectivamente en ese caso el análisis que hizo el tribunal fue frente a eso y por qué razón considero que los titulares que les presenté a manera de ejemplo al inicio de este video pues son totalmente infortunados, por no decir algo más. En primer lugar, en cuanto a los hechos, tenemos unos hechos que ocurren en noviembre del año 2017 y, a grosso modo,
los hechos nos presentan una situación precisamente de violencia que al parecer es originada porque la pareja del condenado intenta tener acceso a su celular y a través de su celular a sus conversaciones de WhatsApp. Cuando la pareja le arrebata el celular e intenta tener ese acceso en contra de la voluntad de quien ostenta ese derecho a la intimidad sobre ese aparato que contiene esa información sensible, pues se presenta o se origina esa situación de riña que termina en unos actos violentos, de los cuales solo se puede llevar a juicio y se demuestran como probados unas lesiones en el brazo o en el antebrazo de la víctima. En este caso es que el tribunal posteriormente concluiría en la decisión que esas lesiones se comparecen con el intento de arrebatarle el aparato. Finalmente, en el desarrollo de los hechos, el sujeto permite que su pareja acceda al dispositivo y ya, digamos, desaparecería esa situación de agresión injusta en la medida en que le da el permiso de revisar. Pero sin embargo, la situación violenta se causó fácticamente. ¿Qué sucede en el devenir procesal? El juzgado de primera instancia condena al sujeto y lo condena a violencia intrafamiliar agravada por haberse proferido contra una mujer y lo condena a 72 meses de prisión sin ningún tipo de beneficio. Por supuesto, es una pena alta frente a unas lesiones que, según lo demostrado, fueron 5 días de incapacidad sin secuelas. En el análisis que va a hacer el tribunal, en la decisión empieza primero por resaltar la importancia del derecho a la intimidad. Por supuesto, reconoce este como un derecho fundamental. Posteriormente, el tribunal hace un análisis de la legítima defensa. Acá sucede un cuestionamiento curioso a la decisión que salió impresa y a la que tuvimos acceso, que les voy a dejar por acá, y es que precisamente el tribunal, para referirse a los elementos de la legítima defensa, termina por citar el artículo 32, numeral séptimo, que en realidad no hace mención a la legítima defensa, sino que hace mención al estado de necesidad, lo que en efecto es una situación absolutamente incomprensible. ¿Cómo puede sostenerse eso en la sentencia? Pero entenderíamos que es atribuible a un error. Y por supuesto, cuando se acerca a los elementos de la legítima defensa, termina por desarrollar los de estos últimos, que no son los del numeral séptimo del 32, sino que son los del numeral 6 del mencionado artículo, el artículo 32. Como elementos de la legítima defensa, tenemos primero la necesidad de que exista una agresión que sea actual o inminente. Esto precisamente hace relación a un factor temporal de la situación de agresión. La actualidad implica que la agresión esté ocurriendo en ese momento en el que ejerzo la defensa, y la inminencia implica que no necesariamente yo tengo que soportar la agresión para poderme defender. Si veo que temporalmente la agresión ya va a ocurrir, desde ese momento puedo ejercer la legítima defensa. En este caso tenemos como agresión el atentado que hace la víctima contra el derecho a la intimidad de quien sería posteriormente su victimario. En este sentido, en el momento en el que ella intenta acceder al dispositivo que está protegido por contraseña, está en la actualidad de la agresión, porque está observando un dispositivo que su titular no desea que sea observado. En segundo lugar, tenemos el elemento que se trate de una agresión injusta. Una agresión injusta significa que la persona debe desplegar un comportamiento que sea típico y antijurídico. Que sea típico significa que esté escrito en la ley penal como una conducta punible, y que sea antijurídico significa que sea contrario a derecho, que la persona no tenga ninguna autorización para llevar a cabo esa agresión. Observemos que en este caso también se cumpliría de manera objetiva este requisito, en la medida que la agresión de intentar acceder a un dispositivo personal que guarda datos íntimos de su titular y sobre el cual éste no ha mediado ningún tipo de autorización, se encuentra protegido dentro de un tipo penal que se conoce como acceso abusivo a un medio informático protegido por contraseña. En ese sentido se encuentra la agresión hasta el momento típica, que también es antijurídica porque no existe ningún permiso ni ninguna autorización legal para hacer eso. En ese orden de ideas tendríamos objetivamente una agresión injusta.
Otro de los requisitos, y aquí es donde quizás empieza a tambalear el análisis precisamente de este caso, es la necesidad de la respuesta o de la legítima defensa. La necesidad implica la ausencia de otros medios o de otros mecanismos a través de los cuales yo pueda ejercer la defensa de mi derecho o el derecho de un tercero, porque la legítima defensa también se predica de defensa a un tercero, como por ejemplo sería en este caso llamar a la policía, arrebatarle el celular sin mediar fuerza contra el sujeto que lo tiene, sino contra el objeto. Por ejemplo, serían otro tipo de alternativas en lugar de violentar pues, a la persona que está ejerciendo esa agresión injusta. Y finalmente otro elemento del cual el tribunal dice en su decisión que esta situación carece es precisamente la proporcionalidad, que hace alusión a los medios utilizados frente a la defensa y que estos sean proporcionales con la agresión, que la defensa no vaya a ser desproporcionada frente a la agresión. En el ejemplo más común que encontraremos en los libros es que de pronto, porque me vayan a mí a hurtar, yo no termine por matar al sujeto, si no estuvo en ningún momento en peligro mi vida. Si mi vida estuvo en peligro y yo respondo quitándole la vida al otro sujeto, se respeta la proporcionalidad en la medida en que existe proporcionalidad entre los bienes jurídicos, tanto el que estaba en riesgo como el que ejerció la defensa. En este sentido, si bien la discusión se torna un poco más problemática, por lo menos en el caso en concreto, el tribunal consideró que no existía proporcionalidad porque la persona podía haber hecho uso de otros medios. Si bien esto es un componente más cercano a la necesidad desde mi punto de vista, más no a la proporcionalidad, sí comparto el hecho de que posiblemente la violencia que se ejerció en ese caso fue excesiva frente al ataque. Eso constituye una situación de atenuación punitiva. Si existen los elementos que dan cuenta de una situación de legítima defensa, pero esta no era proporcional a la agresión, existe lo que reconoce la ley como un exceso en una causal de justificación. La persona amparada en la causal de justificación excede las posibilidades que le da la ley y por ello queda por fuera de la causal de justificación y va a ser merecedora del reproche punitivo de la aplicación de una pena. En un tercer aspecto que no viene a colación dentro del análisis de este video, pero que también lo hace la decisión, es precisamente un análisis frente a la situación del agravante. El tribunal termina por considerar que el agravante que aparece en la violencia intrafamiliar no es un agravante de naturaleza objetivo, del cual se predique simplemente por la condición de ser mujer, sino que requiere un contexto de violencia o de ataque contra la mujer en razón de su género, de lo cual por supuesto carece la situación fáctica presentada en este caso, y el tribunal dice que al no haberse demostrado por parte de la Fiscalía la existencia de un ataque de género, no se puede entonces soportar esa situación del agravante y también la elimina precisamente al momento de tasar la pena. Una consideración importante sobre la cual debemos partir para concluir que efectivamente los titulares que les presenté al inicio de este video son falsos, es que en este caso, primero ni siquiera había juez, porque estamos hablando del tribunal y son magistrados. En segundo lugar, y ya más de fondo, es que en ningún caso se absolvió ni se justificó el comportamiento del hombre por el hecho de que su pareja le hubiese intentado ver el celular, que es un poco el mensaje que tratan de dejar estos titulares, el cual no es cierto. Porque tenemos que partir de la base que primero, el sujeto fue condenado por violencia intrafamiliar, es decir, fue hallado penalmente responsable. Sin embargo, sí le reconocieron el exceso en una causal de justificación, el exceso en la legítima defensa. Significa que la legítima defensa no estaba perfeccionada, porque de haberlo estado no sería responsable, hubo un exceso en la proporcionalidad y por ende su conducta se volvió delictiva, era contraria a derecho. En ese orden de ideas le es impuesta una pena que se modifica bastante frente a la pena inicial, que teníamos 72 meses de prisión. Por supuesto, en esta pena, eliminando la situación del agravante y reconociendo la situación del exceso en la legítima defensa, tenemos una pena final de 8 meses de prisión.
una pena que a mi juicio resulta mucho más consecuente con los hechos aquí narrados, donde teníamos unas lesiones apenas visibles, apenas que afectaban el antebrazo de la víctima a través de un forcejeo, pero que no revestían de la naturaleza de una pena de prisión tan alta como la que se presentaba de los 72 meses de prisión. Creo que las modificaciones legislativas, sobre todo en punto a este delito de violencia intrafamiliar, han llevado a que para analizar casos como este, que no merecen un reproche punitivo tan severo, quizás se tengan que acoplar figuras jurídicas que de pronto no tienen un alcance exacto en los casos, pero que se pueden permitir para tener penas más justas. Sin embargo, y pese a que conozco que algunos colegas no lo consideran viable, pienso desde mi punto de vista que la decisión del tribunal es acertada desde el punto de vista que objetivamente puede darse una situación de legítima defensa ejerciendo la violencia intrafamiliar. Me gustaría saber ustedes quizás qué piensan al respecto. Si les interesa este tipo de contenido, los invito a que me acompañen, se suscriban y nos veamos en futuros videos. Gracias.